Bueno, muy buenos días. Un cordial saludo a todas las personas que ya nos acompañan el día de hoy en el tercer día de este evento tan importante para el programa de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo. Es para mí pues un honor estar acompañándolos y dar este saludo de bienvenida y dar la apertura como tal a este panel de expertos denominado Determinación de la susceptibilidad genética, daño en el ADN y alteraciones epigenéticas por exposición a solventes orgánicos en trabajadores de la industria del calzado en la ciudad de Bucaramanga. Este es un proyecto que hace parte de la convocatoria 807 de MinCiencias y en el momento nos va a estar acompañando durante este espacio como moderador el magíster Jairo Enrique Mateo Sánchez, líder, investigador principal del proyecto de investigación, y como invitados expertos tenemos al doctor Guido Marcelo Rincón, a Tania Lisset Pérez Cala y a la doctora Lina Marcela Barrera Arenas. Los invito, profe Jairo Enrique, el auditorio es suyo, bienvenidos pues todos los participantes y podemos pues dar inicio como tal a esta parte del evento. Mil gracias. Gracias, profesor Wilman. Buenos días. Muchas gracias a todos por su asistencia. Entonces, les presento los panelistas, doctora Lina, doctora Tania. ¿Cómo están? Doctor Guido. Muy Eh, buenos días. ¿Cómo les va? Estamos Muy bien, entonces gracias. con la doctora Tania Lisset Pérez. Ella es bacterióloga y es maestra en ciencias básicas biomédicas y tiene amplia experiencia en el estudio de los factores de riesgo genéticos y epigenéticos. La doctora Lina Marcela Barrera es bióloga, tiene maestría en biología y es doctora en biología y ha trabajado y tiene amplia experiencia en genética humana. Y el doctor Guido Rincón, que es bacteriólogo, especialista en salud ocupacional, maestro en salud pública y doctor en ciencias aplicadas, también con amplia experiencia en el estudio de mutagénesis. Entonces, vamos a hablar con ellos de un tema que es de interés del proyecto de investigación que surge de la preocupación que tenía el equipo de trabajo respecto a cuáles eran los factores a los que estaban expuestos los trabajadores de la industria del calzado. Ustedes saben que la industria del calzado es bien importante en Santander, es un renglón importante de la economía y, y al buscar en la literatura se hizo necesario plantear un estudio en donde se evaluaran cuáles eran esos factores de riesgo que a los que están sometidos los trabajadores de la industria del calzado y cómo habían factores tanto ambientales como personales que podían influir en el resultado de esa exposición a corto, mediano y largo plazo a sustancias que están catalogadas como peligrosas en la normativa vigente. Entonces, la idea es discutir con los panelistas acerca de estos temas en el espacio que tenemos destinado para ello. Entonces, vamos a dar inicio a la discusión. La primera pregunta planteada es, ¿cuáles son las políticas en prevención de riesgos laborales que se deberían tener en cuenta en la industria del calzado? Entonces, doy la palabra al doctor Guido para que nos cuente cuál es su visión de este aspecto. Listo, profe. Muchas gracias y bienvenido a todo el auditorio. Pues bueno, cuando empezamos a hacer estos paneles y a trabajar con ustedes y todos los que están allá detrás del ordenador, considero fundamental que entendamos que esto ojalá no se nos quede en una charla más, sino que por el contrario, todos aquellos que nos estamos dedicando a la docencia, queremos que nuestros estudiantes y nuestros auditorios también una o dos cosas que logremos entender de estos paneles, los llevemos a la práctica. Entonces, revisando esas estrategias que de pronto se pueden implementar para ayudar a mitigar el riesgo, desde mi punto de vista, yo considero que todos quienes estamos en esta convocatoria debemos entender de dónde vienen todos los insumos que permiten, pues obviamente, interiorizar esos conceptos allá en la institución, en este caso la industria del calzado. Pero recordemos esa agenda internacional de donde parte todo lo que es los objetivos de desarrollo del milenio y esos objetivos llevan pues claramente, estos objetivos sostenibles, perdón, llevan claramente a una agenda a desarrollarse hasta el año 2030
Son 17 en total. Y el número 8, recordemos, habla de lo que es la seguridad y salud en el trabajo, el trabajo digno y decente. Desde ahí, internacionalmente, partimos de un insumo que va a servir pues, para generar nuestras políticas de prevención en las empresas. Lo otro importante que hay que tener en cuenta es que a nivel, digámoslo así, nacional, tenemos también unos componentes que a veces los olvidamos, pero es necesario hoy en este panel de expertos recordar de dónde podemos adquirir literatura y conocimientos para interiorizar esas políticas preventivas en las instituciones. Entonces hay dos documentos álgidos que también a veces no los estudiamos mucho, pero son, digamos, transversales a todo lo que se haga en seguridad y salud en el trabajo. Uno de ellos es el Plan Decenal de Salud Pública, que ya el borrador para la siguiente década está en consulta gratis en la página del ministerio, pero lleva un plan de trabajo que va de 2022 a 2031. Y el que estamos finalizando, que va hasta el 2021, tiene 8 dimensiones, y allá la número 7 es la que habla de seguridad y salud en el trabajo. Y esa dimensión habla claramente con lo que es la resolución 0312 del 2019 y generar aquellos estándares mínimos de seguridad que tienen que tener las empresas según el número de trabajadores. Entonces, menos de 10 a 50, de 51 a 400, bueno, etcétera. Y cada uno de ellos los cumplimientos que debe tener. Entonces, hasta dónde voy y lo que quiero para ir respondiendo, pues esas medidas de prevención o estrategias que tenemos que utilizar para disminuir estos riesgos laborales en la industria del calzado, es coger o entender cuáles son esos insumos que nos van a servir para generar nuestro propio control empresarial. Ahora bien, otro documento muy importante en nuestro país y a veces tampoco lo estudiamos de a mucho es ese documento que se llama el Plan Decenal para el Control del Cáncer en Colombia, laboralmente. Recordemos que eso es lo que estamos hablando acá. Entonces, en nuestro país, allá en esas relaciones conjuntas que tienen los ministerios de Trabajo y de Salud, se emanó ese siguiente documento que contiene 5 cancerígenos laborales que están en nuestro país. Ahí se incluye el benceno o los solventes orgánicos, las radiaciones ionizantes, el plomo, el asbesto y el sílice. Entonces, fíjense que tenemos esos solventes orgánicos. Entonces, no nos dé miedo a la hora de ir a generar una política, de pronto para el control del riesgo en el ámbito laboral. Cuando la documentemos, citémoslo o coloquémoslo de bibliografía. Y posterior a eso, pues ya vamos a tener el primer insumo, que sería el cumplimiento normativo para aquellos estándares de seguridad y salud en el trabajo que nos exige la resolución 0312 del 2019. Ahora bien, hay otro insumo legal, que este sí estoy seguro que lo han estudiado y lo conocen muy bien, que es el decreto 1072 del 2015, que es el Reglamento Único del Trabajo. Entonces, ahí ya tenemos, digamos, el componente bibliográfico o el soporte bibliográfico que apoya claramente lo que vamos a hacer en una institución que se expone a solventes orgánicos. Entonces, ya tenemos lo legal, digo yo, o el contenido bibliográfico. Ahora sí, ¿cómo lo vamos a hacer o cómo plantea, pues en este caso Guido, qué hacer frente a esa prevención? Claramente nosotros generamos siempre políticas desde el marco de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, así como hay políticas, digamos, para la prevención del consumo de sustancias alcohólicas o del es muy sencillo hacerlo, simplemente es tener en mente estas proformas y adicionalmente incluir ese componente legal. La política, casi todas las políticas llevan un compromiso con el medio ambiente y otro por la calidad de los productos que da la empresa y adicionalmente el cuidado de la persona. Entonces, el resto de parafraseo de pronto ya lo podemos hacer de acuerdo pues a nuestro cociente intelectual o a lo que yo quiera de pronto mejorar o adecuar esa política a la empresa. ¿Qué más tenemos que hacer o empezar a que estos documentos hablen con esa empresa? Pues generemos aquella matriz de peligros. Pero ojo, fundamental, que esa matriz de peligros cuando la ponderemos,
en realidad el solvente orgánico sí tenga una ponderación pues o alta o muy alta, de modo que ella sí se vaya a integrar aquello que yo voy a, de pronto en mis conclusiones, a empezar a intervenir primeramente. ¿Qué más tenemos que tener o empezar a constituir en la empresa? Pues tenemos que tener ese comité de convivencia laboral, ese comité paritario de seguridad y salud en el trabajo y, ¿por qué no, una brigada de emergencias? Entonces, así ya vamos teniendo de pronto esos insumos que la legislación a veces se emana o se decreta, pero no nos dice muchas veces cuáles son aquellos que debo tener. En resumen, cuando ya trate de integrar esos documentos, socializarlos y tenerlos ya sea en medio físico y magnético, ahí sí puedo levantar la mano y de pronto aquello que no entienda y aquello que de pronto requiera de un experto para que me dé una orientación clara de cómo empezar a manejar o a mitigar estos riesgos en la empresa, pues alzo la mano y llamo al asegurador. Recordemos que hay unos porcentajes de reinversión que las ARLs deben asumir aquella empresa que tiene, pues obviamente, su sistema de seguridad social o la afiliación más bien en salud al día. Entonces, esa empresa, el sector calzado, que ya cumplió con aquella gestión documental mínima, que pueden ser hasta 11, 10 estándares, pues claramente puede ahí alzar la mano, solicitar una asesoría del asegurador y el asegurador, con un profesional experto en el tema, pues nos da un seguimiento más claro o aterrizado de lo que se debe hacer. ¿Qué sí o sí pide el asegurador a la ARL? Pues recordemos que la afiliación esté en el riesgo que es decir, si son riesgo 5, se cotice el 6.960 del índice base, y además de eso, que los pagos sean pues oportunos o se hagan puntualmente. Luego, la ARL por lo general revisa a ver en qué plan de trabajo anual puede incluir a esa empresa o hacer una asesoría puntual, de modo que nos ayude a crecer un poco en la prevención o en la mitigación del riesgo. Entonces, en resumen, y para terminar pues esta pregunta puntualmente, quería que entendiéramos que existen unos insumos tanto legales como, digamos, bibliográficos o de literatura, que nosotros, todos los que estamos en el auditorio y nos dedicamos a lo que es la prevención de riesgos laborales, debemos fusionarlos. Y a la hora de tener esa fusión, empezar esos documentos a hablar con el contenido legal y aterrizado y muy individualizado de lo que es la empresa. Posterior a eso, genero el componente normativo que nos obligan y adicionalmente, pues ahí sí puedo solicitar aquella asesoría para que me digan cómo empezar a mitigar esos riesgos, porque no todos vamos a saber de todos los riesgos, entonces claramente debemos empezar con esa gestión documental. Entonces, profe Enrique, ese sería, digamos, mi acercamiento o la propuesta como estrategia para trabajar aquellas políticas que ayudan a mitigar esos riesgos en la empresa. ¿Listo? Vale, doctor, muchas gracias. Pues es muy interesante el marco normativo y es bastante extenso, pero no solamente en el caso de la industria del calzado, doctor, sino en otras instancias lo que uno observa es que aunque existe la norma y aunque existe las capacitaciones en la norma, la penetración, por llamarlo de alguna manera, de esa cultura de, de, de cuidado laboral no es muy alta en las empresas. En algunas empresas no se observa que tomen en cuenta toda esta normativa. Entonces, ¿cómo, cómo piensa usted qué recomendaciones haría para que en la industria del calzado se adapten a esta normativa vigente sin que sea un evento traumático y que les vaya a restar competitividad por los costos en los que se incurre? Bueno, pues inicialmente empecemos con algo que se asocia mucho a lo que es la educación. Entonces yo creo que hay que empezar a hablar desde el gerente y desde los operarios, a tratar de tocar un poquito allá, bueno, su considere para que en realidad empiecen a aumentar esa percepción del riesgo. La percepción del riesgo va ligada mucho al contenido educativo. Entonces, mientras a mí no me hablen de un riesgo específico, seguramente voy a ser muy laxo a la hora de exponerme a él. Y adicionalmente, la percepción del riesgo va muy de la mano de la edad, de la cronología de la persona. Entonces, primero o inicialmente, considero
un componente educativo que lleve a que esa percepción del riesgo empecemos a tratar de interiorizarlo. Entonces, qué bueno o qué bonito sería que en una de esas charlas o de esas actividades se pudiera de pronto decirle al operario por qué no hay que mezclar el barsol con el boxer o por qué hay que almacenarlo unos a ras del piso y otros sí en una superficie superior a 1 metro o por qué hay algunos que tienen, bueno, actividad así estén estáticos o qué es aquello del rombo de seguridad. Entonces, hay de pronto muchos detalles que van ligados al componente educativo. Entonces, para tratar de mejorar o aumentar esa percepción del riesgo, claramente hay que empezar por educación. Sí, señor, de acuerdo. Vale, doctor, muchas gracias. Y Con entonces, mucho gusto. uno se pregunta, ¿a qué viene tanta normatividad y cuál es la, la, la- el peligro real de la exposición a esos solventes? Porque pues hay gente que dice, no, yo conozco a alguien que ha trabajado toda la vida en eso y nunca le pasó nada. ¿Por qué tanto cuidado con esto? ¿Sí? Entonces, la siguiente pregunta que uno se hace es, ¿cuáles serían estos factores ambientales que están directamente relacionados con el riesgo laboral por la exposición a estos compuestos? ¿Cómo el conocimiento de estos factores ambientales podría alimentar esta educación a la que usted hace referencia? Entonces, le cedo la palabra a la doctora Lina para que nos cuente cómo serían esos factores ambientales involucrados en este riesgo. Gracias, doctora. Bueno, doctor Guido, muchísimas gracias por su intervención. Al profesor Jairo Mateus, al doctor William Ardila y a toda la corporación universitaria, darles las gracias por la invitación pues, a la participación en este panel. Profe Jairo, pienso que es una excelente pregunta porque hablamos de normativa, pero ¿de dónde surge esa normativa, cierto? Surge de la necesidad que tenemos de responder a esa pregunta, ¿cómo evitar que una persona se enferme? Y el problema que nosotros tenemos es que tenemos unos factores que van a llevar a que se genere esa exposición. Entonces, cuando hablamos de factores en una persona para relacionarlos con la enfermedad, yo antes de dar respuesta a esa pregunta quisiera como profundizar en dos conceptos que son muy importantes para poder contextualizar a las personas que están participando del panel. El primero es que desde la parte clínica, cuando hablamos de genética clínica, en el caso que yo manejo, nosotros hablamos de dos tipos de enfermedades. Nosotros tenemos unas enfermedades que se consideran genéticas o de origen genético que se conocen comúnmente en la población como enfermedades hereditarias, que son las que tienen un componente genético porque solo hay daño en el material genético por herencia, o sea, hay una posible susceptibilidad a padecer una enfermedad. Es mal dicho por las mamás y las abuelas, estoy segura que ustedes han escuchado cuando dicen que uno tiene el cáncer dormido en el cuerpo o la enfermedad dormida en el cuerpo. Realmente uno tiene una posible predisposición a padecer la enfermedad, pero no se garantiza que se desarrolle. Entonces, esas son las enfermedades genéticas que son un porcentaje muy bajo en la población, tanto que muchas de ellas son raras, ¿cierto? Pero tenemos otro componente que es muy importante, que son las enfermedades que interaccionan o se generan por la exposición a factores ambientales, que es lo que me está preguntando el profe Jairo, perdón, y es que hay enfermedades que se conocen como enfermedades complejas. Una enfermedad compleja es la que tiene un componente genético y un componente ambiental. Entonces, aunque el porcentaje del componente genético puede oscilar entre un 30 y 40%, dependerá mucho del componente ambiental que equivale a un 60-70%. Entonces, los factores, obviamente ambientales, los podemos dividir en grandes grupos como son los físicos, los químicos, los biológicos y los de comportamiento. Entonces, cuando tú me preguntas cuáles pueden ser esos posibles factores, yo me direccionaría específicamente a tres, hablando de compuestos orgánicos volátiles, ¿cierto? El primero, que aunque pareciera que no, es el estilo de vida. Me disculpo, el estilo de vida por tres factores principalmente. Una persona que trabaja en el área ocupacional de la industria del calzado
puede estar más expuesta a estos compuestos orgánicos volátiles, que sabemos pues, que son muy gaseosos, que se dispersan fácilmente, pero hay tres factores que pueden ayudar a potenciar ese efecto, a generar un sinergismo. El primero, que pareciera que no, es la obesidad. Una persona obesa, al exponerse a mayor concentración de benceno, puede almacenar más tiempo en su cuerpo el benceno. Cuando nosotros hacemos una exposición única, en este caso el benceno, que como mencionaba el doctor Guido, pues es uno de los compuestos que más utilizan las personas de la industria del calzado, el benceno se metaboliza más o menos entre 12, 24 o 48 horas. Y la mayoría de lo que nosotros inhalamos o exhalamos, perdón, inhalamos se elimina por exhalación. Otro porcentaje se va a metabolizar y más o menos el componente permanece activo 12 horas en el cuerpo. Pero las personas que tienen sobrepeso van a acumular una parte de ese benceno en el tejido adiposo. Entonces, el tenerlo en el tejido adiposo puede hacer que se generen daños de manera un poquito más prolongada. Entonces, es el primer factor que yo pienso que puede generar ese daño. El segundo es el consumo de cigarrillo, pues para nadie es un secreto pues que el cigarrillo es el factor de riesgo número uno para muchísimas enfermedades, porque recordemos que ese cigarrillo va a potenciar un efecto que principalmente es carcinogénico en su fase sólida y gaseosa. Recordemos que tiene una mezcla de componentes y que 50 de ellos pueden ser carcinogénicos inicialmente, pero la realidad es que genera un metabolito, el consumo de cigarrillo, que es muy parecido al metabolismo en el benceno o que es casi igual. Entonces, cuando eso ocurre, nosotros no podemos evaluar si el daño generado es por la exposición al benceno o por la exposición al cigarrillo. Y el tercero, que es increíble, que es la alimentación. Cuando las personas consumen muchos alimentos, en este caso jugos muy concentrados, encontramos que también se metabolizan de una manera similar a lo que hace el benceno. Entonces, cuando tenemos esta exposición, se vuelve complejo al momento de evaluar el daño generado por esta exposición. El segundo factor son los factores que considero yo, pues personalmente, los disergonómicos, porque ustedes que son más expertos que yo saben que estas personas requieren de un uso adecuado de los elementos de protección personal. Para nosotros es una barrera, ¿cierto? De entrada a la exposición directa al compuesto. Pero a manera de reflexión, si en este momento en pandemia nos dicen que nuestra vida depende del uso de un tapabocas, y uno sabe que el 90% de la población o no lo usa o lo usa de manera inadecuada porque se lo ponen por debajo de la nariz o lo usan de collar en el cuello. Pensemos de las personas que están expuestas al benceno, que no tienen ningún daño, ¿cierto? Que lo vean directamente, o sea, un daño que se genere rápidamente, entonces ellos no sienten la necesidad de protegerse. También la higiene en el puesto de trabajo es muy importante, pero creo que eso es lo más importante en los disergonómicos. Y en el último caso, que para mí es el más relevante por el campo en el que yo trabajo, que son el compuesto químico, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de factores químicos, estos elementos son volátiles. Estos elementos entran muy fácil por inhalación, por mucosas, por piel, y al hacerlo, al final generan un daño genético que en este caso va a llevar al desarrollo de enfermedades que podríamos adelantar más adelante, hablarlo más adelante. Eh, yo pienso que esos son los tres factores inicialmente que podríamos tocar y el factor individual, pero creo que la profe Tania es mucho más experta en eso, entonces yo le podría ceder la palabra, doctor Mateo, si le parece. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Lina. Y es muy importante lo que mencionas cuando hablamos de enfermedades complejas, porque a veces para uno no es fácil entender que aunque un grupo de personas se exponga al mismo riesgo, no todos van a reaccionar de la misma manera ante esa exposición. Entonces, entra la duda, ¿qué factores genéticos estarán involucrados en el resultado de esas exposiciones a riesgos químicos en las personas que trabajan en la industria del calzado? ¿Cómo individualmente ellos van a tener diferencias en el resultado de esa exposición? Entonces, doctora Tania. Muchas gracias, doctor Enrique. Bueno, como la profe Lina ya había comentado, la doctora Lina ya había comentado, pues estos son
en este tipo de casos hablamos de enfermedades multifactoriales, ¿cierto? O sea, que están involucrados varios factores. Dentro de estos, pues obviamente los del individuo juegan un papel fundamental. ¿Qué se estudia en la literatura? Hay varias cosas del individuo que se han estudiado en la literatura. Entre esas están los polimorfismos genéticos, que en el caso de la industria, no tanto el calzado, pero sí en otras industrias como lo que tiene que ver con los puntos de gas, los puestos de gasolina, ¿cierto? De abastecimiento de gasolina, las personas que trabajan en la industria de petróleos, sí se han estudiado estos polimorfismos, ¿cierto? Quiero explicar un poquito como qué es un polimorfismo. O sea, los polimorfismos son comunes en la naturaleza y están más que todo relacionados, tienen una función biológica, es que es la biodiversidad. O sea, no es que todos estos polimorfismos sean malos, ¿cierto? Eh, Van a responder pues a la variación genética propia del ambiente y a la adaptación que haga cada especie respecto a su ambiente, ¿sí? Estos polimorfismos generalmente ayudan para mantener la variedad de formas de una población, ¿cierto? En nuestro medio nos dan la diversidad, ¿cierto? Estos polimorfismos que se han estudiado mucho, sobre todo en la parte ocupacional, implican una o más variantes, ¿cierto? De una secuencia particular del ADN de nosotros, ¿sí? El tipo más común de estos polimorfismos son los que son las variaciones de un solo nucleótido y son los que más se han estudiado hasta la fecha, ¿sí? Estos adquirieron mucha importancia después de la secuenciación del genoma humano, ¿cierto? Empezó más o menos o salió más o menos publicar en el 2000, que este año, el año pasado, perdón, ya fue secuenciada totalmente, ¿cierto? Porque había una parte que no había sido totalmente secuenciada, sobre todo estas variaciones y pues las secuencias que son repetidas. Los polimorfismos también pueden ser de mayor tamaño, ¿cierto? Sin embargo, estos polimorfismos de un solo nucleótido son los que más se han estudiado, sobre todo asociados a enfermedades crónicas, ¿sí? O que más relevancia han tenido. ¿Por qué? Porque esas enfermedades crónicas, pues hoy en día son las que, pues quitando lo de la pandemia de COVID, son las que más están empezando a aumentar, ¿cierto? Y los que están más matando a la población. Enfermedades crónicas como cuáles, como la hipertensión, como el cáncer, como la diabetes, ¿cierto? Se han tratado de enfocar mucho estos polimorfismos para reducir el riesgo o para decirle a las personas que presentan ciertos polimorfismos asociados a la enfermedad, como tengan mucho cuidado con lo que come, a lo que se expone, ¿cierto? Entonces, estos polimorfismos pues están adquiriendo mucha importancia, ¿sí? También porque no solo a las enfermedades crónicas, sino también estos polimorfismos se han visto involucrados en la respuesta a fármacos, ¿cierto? Eh, Porque muchas de las personas pueden llegar no solo a generar efectos adversos, sino también, por ejemplo, tenemos polimorfismos en las personas que tienen que consumen, por ejemplo, inhibidores de la bomba de protones, yo creo que muchos aquí han tomado omeprazol, esomeprazol, que son esos medicamentos. Entonces, por ejemplo, hay personas que son metabolizadores rápidas. Entonces, esto ayuda a que el medicamento de pronto funcione muy rápido y el efecto del medicamento se vaya muy rápido en el cuerpo. Entonces, son personas que necesitan adaptar sus dosis, ¿cierto?, de medicamento. Entonces, por eso estos polimorfismos también han cogido mucha relevancia en las últimas décadas, ¿cierto? Mm, ¿Qué hemos visto, por ejemplo, en los solventes orgánicos o qué se ha estudiado? Bueno, realmente la información, como lo decía Guido, en Colombia es muy poca, ¿cierto? En donde se ha utilizado más, o sea, se tiene más estudio esta parte en países asiáticos como China, ¿cierto? En Japón, en Estados Unidos y en Europa, ¿cierto? Es donde más se ven estudios de estos polimorfismos asociados a riesgo ocupacional. ¿Qué evaluamos, por ejemplo, en las personas que están expuestas a solventes orgánicos como benceno o tolueno? Polimorfismos de algunos genes claves como el gen NQO1, el GSTT1, ¿cierto? El MPO. Ustedes miran, ¿y estos genes para qué sirven? Bueno, más que todos estos genes están involucrados en las vías metabólicas que están encargadas de degradar estos compuestos, ¿cierto? Estos solventes orgánicos, ¿sí? Y muchos de estos genes o los polimorfismos que encontramos en estos genes tienen una relación estadísticamente significativa con un mayor riesgo de desarrollar al menos uno de estos efectos em, a largo plazo, ¿cierto? De los trabajadores
expuestos pues a solventes orgánicos. Entonces han visto que estos polimorfismos sí les dan un riesgo a las personas que tienen estos polimorfismos a desarrollar de pronto consecuencias más, más a largo plazo, ¿cierto? Y puedan llegar a verse afectada su salud que las personas que no tienen estos polimorfismos en estos genes, ¿cierto? Mm, es importante que, pues, que estos datos son en cortes muy pequeños, o sea, son pocas poblaciones y poblaciones muy específicas, ¿cierto? Entonces es importante primero hacerlos en estudios poblaciones mucho más grandes, ¿cierto? Que en Colombia tengamos nuestras propias cohortes y hagamos nuestros propios estudios, porque pues nuestra genética es muy diferente a la de otros países, ¿cierto? Nosotros tenemos una mezcla genética mucho más amplia. Entonces es muy importante como que la invitación desde mi parte es que se hagan más estudios en Colombia relacionados con eso, porque la mayoría de los estudios se están centrando simplemente, por ejemplo, en las personas que abastecen las bombas de gasolina, en algunos de pronto personas que se dedican a artesanía, ¿cierto? O que están involucradas pues como con la industria del petróleo, pero no se han hecho como un estudio en general en Colombia, en la población, tanto la población general, ¿cierto? Porque también esos solventes orgánicos los podemos encontrar en muchas ciudades que tienen altos índices de contaminación, ¿cierto? Y no lo hemos trabajado en Santander en la industria del calzado, que es una de las industrias más fuertes con la joyería que mueve el departamento, ¿cierto? Entonces es muy importante que se estudien estos polimorfismos genéticos en la población, que miremos esos trabajadores qué riesgo tienen de desarrollar algún problema a largo plazo, ¿cierto? Para que podamos cuidarle la salud. Y también esto podría mejorar mucho la subcontratación que hay a nivel del calzado, ¿cierto? Creo que podemos mejorar un poco más la industria y aportar eh, haga mejorar la calidad de vida, ¿cierto? Ustedes me dicen, bueno, pero ¿qué mejora la calidad de vida o para qué me sirve esto, ¿cierto? Es un gasto, si bien grande, pero a largo plazo hay varios estudios que demuestran que lo que invertamos en salud ocupacional va a ser a largo plazo para beneficio de la empresa, ¿cierto? No solo porque los trabajadores van a estar mejor de salud, van a generar menos incapacidades, ¿cierto? Sino también porque pues las empresas evitan problemas a largo plazo, por ejemplo, demandas, eh, mm, de también pues problemas económicos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando la empresa invierte en el trabajador, en su propio, pues, en su propio motor, que son los trabajadores, a largo plazo se ha visto que genera un beneficio no solo mental para el trabajador, sino también físico, ¿cierto? Y ayuda pues a prevenir la aparición de enfermedades a largo plazo como el cáncer, ¿cierto? Mm, como algunas enfermedades crónicas. Doctora Tania, muchas gracias. Muy, muy interesante. Doctora Lina, ¿quieres agregar algo? Sí, quería agregar algo a lo que decía Tania que me parece súper importante y es que si lo hablamos en palabras coloquiales, no todos podemos exponernos a lo mismo y responder igual, ¿cierto? Entonces, lo hemos visto con los medicamentos que la gente toma porque dicen, mira, que es que este medicamento es muy bueno para disminuir la presión, la hipertensión, entonces uno lo toma y a uno le sirve y al otro no. Lo mismo pasa con la exposición a estos agentes que pueden ser dañinos para la salud. Entonces, cuando lo hablábamos inicialmente en la escritura del proyecto, decíamos, qué tan bueno sería que nosotros pudiéramos decirle a una persona previamente si puede o no puede trabajar eh, en esta industria porque tiene la genética para hacerlo. O sea, que tú tengas la forma de metabolizar mejor este benceno y que no se acumule en tu cuerpo, por ejemplo. Entonces sería súper efectivo encontrar unos posibles biomarcadores. Entonces, ¿qué tan bueno sería decir, bueno, nosotros antes de que tú entres a trabajar en una empresa, vamos a analizarte genéticamente para saber si puedes o no trabajar? Ahora, pues eso suena como muy futurista, pero ya tenemos la medicina personalizada. Obviamente, pues por los costos muchas personas no alcanzan a tener este recurso, pero ya para exponernos a medicamentos que pueden ser muy tóxicos, hacemos exámenes genéticos y le decimos a la persona, usted puede o no puede responder a este medicamento y por tanto se le da ese tratamiento.
qué bueno que pudiéramos aplicar esta misma clave o este mismo tratamiento para esas personas que trabajan diariamente en estas industrias que se exponen laboralmente tan alto, pues en una manera de tan alto riesgo. Esa era mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Lina. Eh, y se pregunta uno, ya conociendo estos factores individuales, porque se suma el ambiental que nos mencionaba la doctora Lina, al que pueden estar expuestos todos. Hay factores que son personales de estilo de vida, pues que ya es más individual, pero hay factores que son más desconocidos por la mayoría de la población y es que mis genes determinan cómo voy a responder ante ciertos estímulos. Entonces, al mismo estímulo, diferente respuesta en diferente individuo. Pero ¿cuáles serían las consecuencias, entonces, a corto y largo plazo de exponerse a este tipo de sustancias? Doctora Lina. Bueno, yo creo que hay dos tipos de efecto, ¿cierto? Nosotros podemos tener dos tipos de efecto por la exposición. El primero es como una exposición aguda a corto plazo, que en eso yo creo que es más experta la profe Tania. Yo le doy la palabra a Sí. Tania. Y yo hablo Bueno, la en el crónica. caso sí, en el caso pues del benceno y de los solventes orgánicos, las principales rutas de exposición que ya había explicado la profelina eran la inhalación y el contacto dérmico, ¿cierto? Todos estamos expuestos a componentes orgánicos a solventes orgánicas en cierta medida, sí, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en ciudades como Bogotá, como Medellín, ¿cierto? Que esos índices de contaminación y que en Bucaramanga ya se están empezando a ver, en ciertas fechas empiezan a subir, entonces ahí nos exponemos más a esos solventes orgánicos. Si ustedes dicen, ¿cómo? Pues porque mucha de la combustión, por ejemplo, que hace la gasolina o los carros, ¿cierto? O muchas de las combustión que se da en la industria está relacionada pues como con eso. ¿Listo? Cuando nosotros nos exponemos a estos por medio de la inhalación o el contacto dérmico, pues estos compuestos se distribuyen de una manera muy especial. ¿Por qué? Porque tienen afinidad por ciertos órganos o por ciertos tejidos, como cuáles, como la médula ósea, como el hígado, como el riñón, como el cerebro y como el tejido adiposo. Y de acuerdo a esto, que el tejido adiposo ya lo había comentado la profelina, ¿cierto? eh, de acuerdo a estos tejidos que se ven afectados, vamos a ver las consecuencias como tal, ¿cierto? Entonces, primero tengan en cuenta que el benceno y los solventes orgánicos por lo general se absorben fácilmente en la sangre, ¿cierto? Después de inhalarlos, se pueden absorber fácilmente en la sangre. ¿De cuánto es ese porcentaje? Puede llegar hasta el 70%, ¿cierto? Si usted lo inhala. Eh, mientras la eliminación, pues en la mayoría de los casos, pues sea también exhalado, también se puede dar un proceso y terminan muchos de estos compuestos en la orina, ¿cierto? Em, ¿Cómo pueden afectar, pues a corto plazo, esta acumulación de estos solventes orgánicos? En el benceno, por ejemplo, se ha visto que afecta más que todo al sistema nervioso central y al sistema nervioso periférico. Y como ya le he dicho, la profelina pues está relacionado por esta afinidad que tiene estos compuestos por estos solventes orgánicos, pues por las grasas, ¿cierto? Entonces recordemos que el sistema nervioso central y periférico pues tiene alto contenido pues de grasa que es necesario pues para la mielinización de estas neuronas y pues para nuestro proceso como tal de sinapsis, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver unos efectos agudos más marcados, ¿cierto? Y el principal efecto agudo de estos compuestos orgánicos es el efecto neurotóxico, ¿cierto? ¿Qué es? Me preguntarán ustedes, pues, ¿qué es un efecto como neurotóxico? Recordemos que la neurotoxicidad se define como la capacidad de los agentes químicos para producir cambios funcionales o estructurales. No solo los agentes químicos, también podemos ver involucrados agentes biológicos o agentes físicos, ¿cierto? Que causan como esos cambios estructurales o funcionales tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso periférico, ¿cierto? ¿Qué van a causar? ¿A qué me refiero con cambios funcionales? ¿Sí? Por ejemplo, cambios en la forma en cómo se distribuyen estos tejidos, estas células, ¿cierto? Esos más que todos los cambios pues que puede generar, ¿cierto? O también, perdón, serían como los estructurales y los funcionales serían como las vías metabólicas, ¿cierto? Pueden alterar las vías metabólicas. Los efectos tóxicos agudos a nivel neurotóxico pueden ser generales o pueden ser específicos, ¿cierto?
Pues dependiendo si hablamos de benceno, si hablamos de tolueno, de la magnitud al que está como expuesta la persona, ¿cierto? La frecuencia de la exposición, que eso también tiene consecuencias en los crónicos, la susceptibilidad del individuo, que ya la habíamos hablado, por ejemplo, en el caso de los polimorfismos, y las interacciones con otros factores, como ya nos había explicado la profelina, como cuáles, como el tabaquismo, como el consumo de alcohol, como el estado nutricional, ¿cierto? Como la aparición o la las enfermedades de base del individuo, ¿cierto? Entonces, esto va a alterar pues esos efectos a corto plazo o efectos agudos, ¿cierto? Entonces, esos efectos agudos o a corto plazo se ven más que todo en personas que están expuestas frecuentemente y durante largos periodos de tiempo, ¿cierto? Y algo muy importante es a una cantidad elevada, ¿cierto? Aquí la cantidad es muy importante porque los efectos crónicos los vamos a ver más que todo en personas que tienen cantidades menos elevadas de exposición, ¿cierto? Y son periodos, por lo general, no tienen que ser tan frecuentes, pero sí pueden ser durante largos periodos de tiempo. ¿Qué vemos en los pacientes, en esas personas que están más expuestas a estos efectos agudos? Náuseas, vómitos, mareos, dolor de cabeza, que miren que la mayoría están relacionados con el sistema nervioso, ¿cierto? ¿Qué también pueden presentar? Depende pues de cómo haya sido esa exposición, podemos encontrar, por ejemplo, irritación, ¿cierto? En los ojos, en las nariz, en fosas nasales, ¿cierto? Puede presentar una rinitis, rascado, mucho rascado de ojos. Cuando esta exposición, por ejemplo, es más que todo en la piel, puede presentar irritación cutánea, enrojecimiento de la piel, ¿cierto? Eczema, ¿sí? ¿Por qué? Porque como lo había explicado la profelina, estos solventes orgánicos tienen una afinidad por las grasas. Entonces van a disolver las grasas propias que nosotros tenemos en nuestra piel, ¿cierto? Entonces van a destruir muchas de las membranas que nuestras células tienen, ¿sí? Otro síntoma que podemos encontrar en estos pacientes con exposición aguda sería la somnolencia, ¿sí? Em, Puede provocar mareos y esa exposición a cantidades altas se mantiene, ¿cierto? Puede provocar sensación de embriaguez, náuseas, ¿cierto? Que la sensación de embriaguez es muy parecida a la sensación que produce el alcohol o cuando tomamos grandes cantidades de alcohol. Mm, y si la persona se mantiene en estas altas cantidades elevadas de exposición, puede ya generar la pérdida del conocimiento de la persona y la muerte, ¿cierto? Más o menos como pasó, pues como pasa la exposición aguda a CO2. Estas serían como las grandes consecuencias. Y la más fácil cuando las cantidades son muy elevadas, pues la más trágica sería pues la muerte del paciente, ¿cierto? Y también esa pérdida del conocimiento pues muchas veces hace que el paciente que esté expuesto a esas cantidades agudas eh, se lleve a que el paciente pues de pronto no responda y se quede ahí expuesto, y si otra persona no lo encuentra, pues puede llegar a fallecer. Listo. Esas serían como las consecuencias agudas. No sé si Lina nos quiere comentar un poquito sobre las crónicas. Claro que sí, Tania, muchísimas gracias. Sí, fue súper importante lo que dijiste porque me ahorra a mí mucho tiempo, posiblemente en mi intervención. Y como mencionaba Tania, entonces nosotros tenemos una exposición que va a ser aguda y que si sigue haciéndose esa exposición durante mucho tiempo o prolongado, se va a convertir en una exposición crónica. Algo que debemos mencionar es que pues nosotros hablamos del benceno principalmente, pero sabemos que los compuestos que se utilizan en la industria del calzado no tienen solamente benceno. Existen otras sustancias que pueden también generar daño en los tejidos, en el organismo. Entonces, si nosotros nos vamos a hablar específicamente de la industria del calzado, pues uno de los que contiene mayor solventes orgánicos, la sustancia que más los contiene el BTX, que en este caso es benceno, tolueno y sileno. ¿Por qué sabemos que pueden hacer daño? Entonces yo sí quisiera explicarles, y estoy segura que de pronto ustedes ya lo manejan, que la Organización Mundial de la Salud
tiene una entidad que se llama la IARC, que sus siglas en inglés es el Instituto de Investigaciones en Cáncer, Investigaciones para el Cáncer. Este está ubicado en Lyon, Francia. Ellos son los encargados de determinar qué exposiciones de cualquier tipo pueden generar daño o pueden producir cáncer en una persona. Entonces ellos hacen una clasificación. Esta clasificación tiene varias escalas, obviamente. Entonces tenemos que los que se consideran carcinógenos, porque se ha demostrado tanto en humanos como en animales que lo son, se consideran tipo 1. Entonces el benceno, por ejemplo, está dentro de esa clasificación. Luego están los que se han demostrado evidencia en humanos, pero es muy poca, ¿sí? Sin embargo, yo tengo una teoría que dice que cuando el río suena, piedras lleva. Entonces, cuando algo ya rumba de que existen estudios que demuestran que posiblemente haga daño, más adelante se podrá confirmar y estos pasarán a tipo 1. Y hay otros que se ha descubierto que tienen efecto, por ejemplo, en animales y todavía no se ha descubierto en humanos. Entonces, no por eso podemos descartarlos. Entonces, cuando llegamos a estos niveles, el tolueno y el sileno son tipo 2 y 3. Entonces uno dice, bueno, posiblemente no hagan daño, bueno, pues, todavía no estamos seguros. Sin embargo, hay estudios que han demostrado que cuando están estos dos, compañía del benceno, o cuando está solo el benceno o solo el sileno y el tolueno, vamos a encontrar algunos efectos en la salud. Entonces eso se vuelve muy importante. ¿Cuál es nuestro problema a nivel nacional? Entonces, existen entidades, ustedes son expertos, que regulan la cantidad a las que nosotros nos podemos exponer diariamente en un contexto laboral. O sea, ¿cuánto podemos estar expuestos nosotros al benceno durante tantas horas al día? Entonces se dice, listo, una exposición directa máximo son 8 horas, no puede sobrepasar el 2.5 partes por millón, que eso es muy poquito en nuestro país. Pero cuando miramos estándares internacionales, estos están por debajo de esos niveles. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues aquí se permite, listo, no están dentro de la norma, pero biológicamente hablando, clínicamente hablando, esa persona se está exponiendo mucho más a lo que debería exponerse para no tener daños. Entonces, esa es como la primera invitación. Listo, ustedes que están manejando las políticas de salud ocupacional, tengan en cuenta eso. Uno entiende que hay un contexto político y económico que es muy importante, pero qué bueno que tengamos en cuenta también un contexto biológico, porque Tania lo decía ahora, ¿cuánto se ahorra una empresa en todo el proceso de seguridad y salud en el trabajo o de demandas o problemas por exposición a estos compuestos? Entonces es muy bueno que lo tengan en cuenta. Entonces, hablando de eso, ya me voy redireccionando a la parte de exposición. Cuando hay una exposición crónica, cuando llevamos un tiempo muy prolongado, lo que nosotros tenemos es que estos compuestos empiezan a generar un daño que es mucho más elevado o que es mucho más largo cuando lo mencionamos con respecto a la exposición. Y estas exposiciones pueden tener efectos que llamamos directos o efectos indirectos. El efecto directo, como mencionaba ahorita Tania, es que tú lo inhalas principalmente y cuando lo inhalas inmediatamente empieza a hacer efecto en los tejidos y una de las primeras consecuencias sería una inflamación. Cuando nosotros hablamos de inflamación, principalmente por donde entra el compuesto, que son las vías aéreas que mencionaba ahorita la profe, o cuando tenemos contacto por piel, esta inflamación, al tener una exposición que es constante, va a hacer que esos tejidos se dañen, ¿sí? Y los tejidos que van a metabolizar también van a tener ese efecto. Y los tejidos que tengan mucho contenido, que requieran tejido adiposo para hacer otros procesos, como mencionaba la profe Tania, también van a tener ese efecto. Entonces, la mayoría de estos compuestos van a hacer daños que nosotros llamamos neurotóxicos, hepatotóxicos, y uno que considero yo muy importante, que es el efecto hematotóxico, lo que tiene que ver con sangre, ¿cierto? Que pues se vuelve fundamental. Entonces, lo que nosotros tenemos es que estos tres compuestos van a hacer un efecto que puede ser diferente en cada persona. El benceno ya dijimos que es un tipo 1, ¿cierto? Que es un carcinógeno tipo 1. Entonces, cuando yo menciono que es un carcinógeno tipo 1, nosotros podemos decir que es un efecto directo para carcinogénesis, específicamente en la hematopoiesis. ¿Por qué hace ese efecto? Entonces, bueno, ¿por qué se genera? Entonces, nosotros, los humanos, pues obviamente desde la biología sabemos que tenemos principalmente agua. Nosotros estamos un 70, 80% de nuestro cuerpo puede ser agua, un 60% dependiendo del grado de hidratación.
Y el agua pues tiene un componente muy importante que es el oxígeno. Entonces nosotros espontáneamente producimos unas sustancias que se llaman especies reactivas del oxígeno. Cuando uno habla de eso, eso suena muy técnico, pero yo les pongo un ejemplo. Una especie reactiva del oxígeno es el agua oxigenada, que muchos lo hemos usado en la casa, que limpiamos las heridas con eso porque tiene un efecto desinfectante fuerte. Ahora, cuando nos lo aplicamos en el cabello para hacernos nuestros retoquitos, piensen en el efecto que tiene esa agua oxigenada. Yo me la pongo solamente 10 o 15 minutos y literalmente me decolora todo el cabello. Entonces pensemos que esas sustancias las producimos nosotros en unos niveles basales o mínimos y esa sustancia nos ayuda y tiene una actividad que se conoce como antioxidante, que esos ya lo hemos escuchado todos y es que ayuda en muchos procesos de la célula para que no haya envejecimiento, para que te veas mucho más vital. Y a nivel celular también tiene unas funciones específicas que creo que pues no es como el foco que ustedes necesitan entender. Pero cuando tenemos en niveles muy elevados, empieza a tener un efecto opuesto. Entonces empieza a ser prooxidante y esas especies reactivas del oxígeno van a ir a atacar los tejidos y van a empezar a deteriorar los tejidos. Entonces pueden hacer un efecto directo sobre el DNA y es que se meten a interaccionar con él, se intercalan con él y lo rompen. Y un DNA roto es una mutación o un daño, ¿sí? Entonces esa mutación o daño se va a acumular en las células y esto va a generar enfermedades a largo plazo. Lo que pasa es que hay que acumular varios daños en una sola célula o en varias células para que se empiece a notar. Entonces, por eso se llama un efecto o una exposición crónica, porque se demora mucho tiempo en acumular los daños necesarios para que se genere esa enfermedad. Eso es lo primero, ¿cierto? Y ya también tenemos que específicamente esos daños van a ir a tejidos propios de lo que hablábamos ahora, que están expuestos porque son los que metabolizan o porque tienen contenido adiposo, que es importante. Entonces, en el benceno nosotros encontramos que lo más dañino que tenemos es un efecto eritropoyético. Cuando nosotros hablamos de eritropoyesis, yo no sé si ustedes ya lo vieron en biología por allá o si no lo recuerdan, es cuando se producen células sanguíneas. Recordemos que en sangre tenemos más o menos 7 u 8 tipos de células, me corregirá la profe Tania, que es bacterióloga, pero tenemos diferentes exposiciones. Y ese benceno va directamente a la médula ósea, que es donde se produce. Entonces, cuando llega allá, genera daños irreversibles y produce principalmente leucemias que están asociadas, pues porque son cánceres líquidos generados en médula ósea porque se alteran las células que produce en la médula ósea que están involucradas tanto en la eritropoyesis como en la parte de linfopoyesis, que son los glóbulos blancos que llaman las mamás, y la eritropoyesis, los glóbulos rojos. ¿Cierto? Entonces eso es lo primero que nosotros encontramos. Lo segundo es que el tolueno es un carcinógeno tipo 2, perdón, tipo 3. Cuando nosotros hablamos de carcinógenos tipo 3, entonces no son tan reconocidos como dañinos, pero esa exposición puede generar daños mucho más graves. Entonces nosotros tenemos aquí que cuando nosotros lo tenemos en dosis muy bajas durante largo tiempo, que es lo que pasa con estas personas que trabajan en el calzado, pueden producir, como mencionaba ahorita Tania, una disfunción neurológica y un daño hematológico también. Y entonces existe o se conoce que él funciona como un posible inhibidor neuronal, con un daño progresivo tanto en el sistema nervioso central, que es el que realmente es el que direcciona todas las funciones que nosotros tenemos, y en el sistema nervioso periférico también, entonces reacciones que también pueden generar. Y por último tenemos el sileno también es considerado un carcinógeno tipo 3, o sea que faltan evidencias, pero posiblemente con este tipo de estudios los vamos a encontrar, que también tiene un efecto neurotóxico, hepatotóxico y nefrotóxico, o sea, pues en la parte de los riñones, porque la exposición prolongada va a generar unos productos que son muy tóxicos, pero son intermedios. O sea, en el metabolismo se generan unos productos intermedios que son los que van a generar el daño específicamente en médula, pero también se van a ver en la parte hepatotóxica y en la parte nefrotóxica. Eh, ¿Qué encontramos? Que cuando se acumulan estos daños, pues se generan enfermedades, como hablábamos ahora, complejas, que el profe Mateus hizo énfasis en eso, y esas enfermedades complejas tienen tres componentes importantes. Entonces, el primero es que estamos hablando que una enfermedad compleja se puede generar el cáncer principalmente, que es lo que más se habla en salud ocupacional por exposición a solventes orgánicos. Este cáncer principalmente pueden ser leucemias, pueden ser todo lo que tiene que ver con la parte hepática, ¿sí?
porque esos estados inflamatorios que mencionábamos ahora también pueden generar, por ejemplo, en hígado una cirrosis, y esa cirrosis terminar siendo un hepatocarcinoma celular. Entonces es importante tenerlo en cuenta también. Pero encontramos otras enfermedades. Entonces una puede ser una pancitopenia, que ustedes también conocen, pues que hay una reducción en el número de células, eso también tiene un efecto importante, o anemias aplásicas, donde realmente no se produce adecuadamente estas células que se requieren, y pues obviamente el cáncer, que es una acumulación de ese daño por esa exposición prolongada. Yo lo voy a dejar aquí. Ah, bueno, y entre esas anemias tenemos unas, como por ejemplo la anemia de Fanconi, que va a generar también la producción de un cáncer en piel o un cáncer que también puede ser en las vías respiratorias, como mencionaba ahorita Tania, en todo el sistema respiratorio. Gracias, profe. Gracias, doctora. Doctor Guido. Sí, bueno, yo aprovecho acá y en el siguiente minuto quiero hacer como un paréntesis para que revisemos varias cosas que nos ha contado la profe Tania y la profe Lina también, y lo llevemos al contenido así álgido de lo que es este panel. Entonces, fijémonos a todo el auditorio que tenemos varios componentes internacionales que nutren lo que tenemos que hacer como especialistas o como profesionales en lo que es la seguridad y la salud en el trabajo. La Agencia Internacional para Investigación del Cáncer o la IARC, muchachos o todos los que están acá en línea, recordemos, ahí viene una categorización y ponderan cada uno de esos riesgos. Entonces, si no somos expertos en sustancias químicas, si no lo tenemos a la mano, recordemos que este panel nos quede allá en algún lugar de la amígdala palatina, eso, ese insumo fundamental que nos dice la IARC. ¿Listo? Están los TLB, que también nos ayudan a revisar ese umbral máximo permitido para el humano, y los BLES, que son, digamos, insumos fundamentales a la hora de hacer las mediciones de sustancias químicas o el monitoreo. Ahora, si esas tres los llevo al contexto nacional, desde Punta Gallinas, allá está el Amazonas, pues vamos a tener claramente una norma técnica colombiana que es la 3701. Entonces empecemos por ahí. Yo imagino que esa sí la hemos visto en clase y ahí identificamos causas básicas y causas inmediatas. Entonces no nos dé miedo de pronto empezar a construir con base a lo que dice la norma, a qué o qué factor personal tiene ese señor que se expone a esa sustancia o a ese solvente orgánico, y ahí nos da una guía y la empezamos a redactar. Si somos de pronto más interesados en el tema y queremos ir un poquito más allá, pues recordemos, también tenemos un decreto que es el 1496 del 2018, que es el famoso sistema globalmente armonizado, y también nos da aquella idea de compatibilidad de sustancias químicas. Y si somos, como dicen los antioqueños, más avispados y queremos ahondar más en detalle, pues están las guías técnicas de seguridad y salud en el trabajo, las famosas GATIZO. Y hay una que nutre claramente el tema que estamos hablando hoy, y es esto, la exposición al benceno, sustancias o compuestos volátiles orgánicos. Entonces, quiero que allá en sus apuntes o en los que estamos de pronto atentos a lo que estamos hablando, sepamos cómo ir aterrizando todo este contexto a nuestra labor diaria como salubristas ocupacionales o expertos en seguridad y salud en el trabajo. Entonces quería como resumir eso un poquito del contexto de ustedes. Gracias. Muchas gracias, doctor Guido. Muy, muy interesante la intervención. Y da pie para pensar en cómo estará la realidad, porque en la norma las cosas están muy claras. Y la doctora Lina decía, bueno, nuestras normas tienen unos niveles permitidos un poco más altos que normas de europeas, pero ¿cuál es el nivel real? Entonces nosotros tenemos alguna experiencia en mediciones de esos compuestos y el profesor Wilman nos quiere contar un poco al respecto de qué hemos encontrado en el campo, en la realidad respecto a esas mediciones. Profesor Wilman, muchas gracias. Gracias, profe Jairo. Y compañeros, digamos que, bueno, en cuanto a las mediciones y al trabajo de campo que se ha realizado en la ejecución de este proyecto, pues hemos encontrado cosas importantes. La doctora Lina, Tania también lo mencionaba, digamos, se requieren estudios en esta parte específicos que nos permitan evidenciar cómo es el comportamiento entre la exposición de los trabajadores y sus efectos en la salud, ¿sí? Digamos, en esas salidas de campo hemos encontrado pues datos muy interesantes, digamos,
en un primer estudio, en un primer acercamiento que nosotros hicimos, utilizamos un medidor pasivo, ¿sí? Un monitor pasivo de compuestos volátiles orgánicos. Hagan de cuenta que es un botoncito como los que se utilizan para poner los carnets. Entonces, digamos que a través de ese monitor pasivo, nosotros, ¿qué era lo que hacían? Estábamos recogiendo todos los vapores orgánicos que emanaban como tal de los pegantes con los que trabajaban, pues principalmente hicimos un caso de estudio específico para un solador. Solador es pues aquella persona que se encarga de echar todo el pegante en las suelas de los zapatos, ¿sí? Y armarlos como tal, ¿sí? ¿Y qué encontramos? Digamos, este monitor pasivo, este OEM, nosotros lo enviamos a Estados Unidos a un análisis por cromatografía de gases por intercambio iónico y ahí encontramos, digamos, nuestros primeros indicios que nos permitieron luego eh, profundizar en muchos otros aspectos. ¿Qué encontramos ahí interesante? Que compuestos orgánicos volátiles como el tolueno, sí, que ya la doctora Nina nos hablaba, que era un compuesto pues tipo 3, ¿sí? eh, arrojaron pues una concentración de 155 partes por millón, sobrepasando pues esos valores límites permisibles ambientales de exposición diaria establecidos, por ejemplo, en el caso del Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el trabajo de España, ¿sí? Que tiene pues allá para tolueno un valor límite ambiental de 50 partes por millón. Estamos hablando que nosotros obtuvimos 155 partes por millón, ¿sí? Si comparamos ese valor, digamos, con los TLBs de la ACGIH de Estados Unidos, la ACGIH propone que, digamos, el valor límite permisible es de 20 partes por millón, ¿sí? Entonces, ahí estamos viendo que si hacemos referencia o esa comparación entre los valores límites permisibles con España, estaríamos sobrepasando en más de 3 veces ese valor permisible y comparándolos con los TLBs de la ACGIH, estábamos por encima alrededor de casi 8 veces el valor límite permisible de exposición, ¿sí? Lo cual pues representaba un alto riesgo para la salud de los trabajadores. Digamos, en ese primer estudio no encontramos benceno específicamente, ¿sí? Pero esos datos o los valores que obtuvimos para tolueno pues fueron bastante preocupantes, ¿sí? Adicional, digamos que en ese trabajo de campo, cuando nosotros vamos, tomamos las fotos, hablamos con los trabajadores, revisamos cuáles son los productos químicos con los cuales ellos laboran, eh, vemos mucho desconocimiento por parte de ellos, ¿sí? Se nota que falta capacitación, se nota que falta nada más entrenamiento, ahorita ya lo mencionaba, tenemos el decreto 1486 del 2018 que nos habla del sistema globalmente armonizado. Eh, Son trabajadores que no conocen, digamos, ni siquiera una etiqueta de un producto químico. Yo revisaba las etiquetas de los productos químicos, claramente decía, este producto contiene tolueno, posiblemente agente carcinógeno, ¿sí? Entonces, desde allí ellos nunca se han fijado, yo les preguntaba y me decían, no, nosotros nunca habíamos leído eso, ¿sí? ¿Para qué es eso? ¿Sí? Entonces, el desconocimiento también nos lleva a que esos factores de riesgo, digamos, se incrementen un poco. Ya digamos eso en cuanto a ese primer estudio. Ahorita estamos realizando pues esa fase también de trabajo de campo. Ya no utilizamos un monitor pasivo por todo el trabajo que implica enviarlo a ese análisis por cromatografía de gases. Estamos utilizando pues un equipo, un medidor de compuestos volátiles, eh, digamos que es un monitor ya activo que nos da resultados ahí en línea. Y en esas salidas, pues también ha sido interesante porque ahí sí ya hemos empezado a detectar benceno. O sea, en ciertas fábricas, eh, el equipo lo que hace es de una vez darnos o arrojarnos los datos en tiempo real de cuáles son los valores de exposición como tal a este tipo de solventes orgánicos. Entonces, en estos momentos, pues nos encontramos analizando todos esos datos de campo de las diferentes empresas. En algunas, pues, digamos acá la mayoría de empresas por lo general utilizan los mismos o los mismos pegantes o los mismos solventes orgánicos de un solo proveedor, ¿sí? Pero hemos encontrado en algunas empresas diferencias en esos insumos y en esas partes es donde hemos encontrado exposición a benceno. El valor límite permisible de exposición a benceno es de un ppm,
sí hemos encontrado fábricas donde los valores se han ido hasta 13 partes por millón. Entonces, son datos de pronto clave que pues nos invitan como tal. Y como decía Lina, como decía Tania, se requieren más estudios y nosotros eso es lo que estamos realizando con este proyecto que estamos trabajando pues en conjunto la Universidad de Antioquia, Uniremington, Uniminuto y MinCiencias. Entonces, pues eso en cuanto a la parte de mediciones, profe Jairo. Profesor Wilmer, muchísimas gracias y muy interesante el, el dato porque ya son datos reales que se han tomado en las fábricas. Y entonces, hemos estado discutiendo hoy acerca de esos factores ambientales y de la importancia. La doctora Lina decía que parecía futurista cuando a uno le proponen, tome a un individuo, hágale un estudio genético y dígale si puede trabajar en una cosa o no. Pero realmente el futuro es ahora, como dicen en alguna película, y esto cada vez es más, las técnicas cada vez están más difundidas y probablemente vayan a ser técnicas de rutina en un futuro muy cercano. Pero sí sería muy interesante que nosotros pudiéramos hablar de cómo son estas técnicas para la evaluación de los aspectos biológicos de un individuo de cara a su exposición a posibles riesgos laborales. Y cuál es la contribución de esas técnicas en las políticas o en salud pública y en políticas de seguridad en el trabajo. Entonces, les cedo la palabra. No sé si el doctor Guido o la doctora Lina quieran intervenir. Si quieres, arranco yo. Vale, sí, señora. Qué pena, profe Guido. Entonces, pues lo que nos mencionaba ahorita el doctor Wilman es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos en el contexto biológico para evaluar las condiciones en las que están los trabajadores en la parte de seguridad y salud en el trabajo, biológicamente nosotros realizamos biomonitoreos. Desde la parte genotoxicológica siempre hacemos biomonitoreos y el biomonitoreo tiene que analizar varios componentes. El primero, como mencionaba ahorita el doctor, es el componente ambiental. O sea, en el ambiente encontramos este compuesto que nos hace daño. Entonces, a través de este proyecto, la Uniminuto adquirió un equipo muy bueno que se llama un detector automático en tiempo real de compuestos orgánicos volátiles para que ellos puedan medir la cantidad de daño, perdón, de agentes que hay en el ambiente para saber si la persona está expuesta. Listo, ya sabemos que está en el ambiente. Ahora miremos, como mencionaba, el detector de sustancias volátiles por individuo, porque la persona puede estar expuesta, pero no puede estar ingiriendo muchísimo de ese componente. Entonces se miden los niveles y se dan cuenta que estas personas están expuestas. Y luego tenemos que ver si la persona lo inhaló y lo está metabolizando. Entonces para eso nosotros determinamos la concentración de un metabolito del benceno. O sea, cuando el benceno ya se procesa en el hígado, pues entra por sangre, como mencionaba Tania, se procesa en el hígado, produce un metabolito que se llama ácido fenilmercaptúrico, si no estoy mal, y este compuesto lo podemos medir en orina, o sea que es un biomonitoreo, en este caso bioquímico, que nos permite decir, listo, la persona sí está expuesta y lo está ingiriendo, es un biomarcador de exposición. Después sigue la parte del daño, que es lo que vamos a correlacionar con lo que encontró el profesor Willman. Entonces ahí sí empecemos, yo no sé, por la parte genética, creo que Tania podría mencionarnos en este caso lo que ella hace y luego podemos hablar el profe Guido y yo del otro componente genético, si les parece. Bueno, nosotros hacemos detección de esos polimorfismos por dos técnicas. La más usada en la actualidad es las RLFPs, ¿cierto? Es la técnica como más estandarizada para la detección de estos polimorfismos. Sin embargo, pues hoy en día se está utilizando también para la detección de esos polimorfismos PCR en tiempo real, ¿cierto? Entonces, les voy a hablar primero un poquito de la RFLP. Es una técnica pues de biología molecular que permite detectar fragmentos, esos polimorfismos de diferentes, esos polimorfismos de un solo nucleótido por medio de la acción de las enzimas de restricción. Entonces, estas enzimas de restricción son unas enzimas que reconocen secuencias específicas de nucleótidos de ADN, fueron detectadas primero que todo en bacterias y hacen cortes específicos en la cadena, ¿cierto? Reconocen esos cortes específicos. Entonces, cuando yo tengo un polimorfismo, esa enzima de restricción no me va a reconocer ese polimorfismo porque son muy específicas para los cortes, ¿cierto? Entonces va a hacer que el fragmento que yo obtenga es diferente, ¿cierto?
Y hoy en día se está utilizando más que todo, se está empezando a usar la PCR en tiempo real. Esta PCR en tiempo real, pues hay semi-cuantitativa y ya cuantitativa más específica, que es con sondas. En este caso, los polimorfismos se detectan por medio de estas sondas, ¿cierto? Combinación y la detección de los nucleótidos, el mismo paso. Eso significa un paso adicional que sería la electroforesis. ¿Sí se está escuchando? Nos quedamos unos segundos sin audio. Ah, ok. ¿En qué parte me salté? Bueno, nos estabas explicando de los cortes que hace la enzima y cómo los cortes son tan específicos que si una persona tiene un polimorfismo, la enzima se lo salta y dan Eso, diferentes cortes. y la expresión en tiempo real. Ahí quedamos más o menos. Ah, bueno, listo. Bueno, una ventaja, por ejemplo, de la PCR en tiempo real que no tiene la técnica de RFLPs es que nos ahorra pasos, ¿cierto? Entonces, la PCR en tiempo real permite la amplificación y la detección de los nucleótidos en un solo paso. ¿Cómo hace esta amplificación? Pues correlaciona el producto de PCR, ¿cierto? Obtenido y lo que hace es que por medio de cada ciclo de amplificación hace una intensidad de fluorescencia, ¿cierto? Entonces, de esta manera, pues nos ahorramos el paso de la electroforesis. Em, ¿Qué es lo chévere de esta técnica de PCR en tiempo real que de pronto la RFLP no tiene? Pues que tiene alta especificidad, ¿cierto? La RFLP, si bien es una técnica específica, no tiene el nivel de detección que tiene una PCR en tiempo real, ¿cierto? Entonces permite, pues tiene también la PCR en tiempo real un amplio rango de detección, ¿cierto? Mm, También ahorra tiempo, ¿cierto? Porque pues se salta la electroforesis, sino que la visualización es directa. Y ya como desventaja que tengo pues en la PCR en tiempo real, pues que requiere de un diseño de sondas específicos. Esto hace pues que necesitemos personal más especializado para hacer estas QPCRs o PCRs en tiempo real. ¿Qué otra desventaja tiene de pronto el costo, cierto? Cuando esas PCRs en tiempo real se hacen de manera más masiva, como lo que vimos ahorita en COVID, que para la detección de COVID la prueba recomendada es PCR en tiempo real, el costo disminuye, ¿cierto? Pero cuando se tienen muy pocas muestras, el costo empieza a aumentar, ¿cierto? Por el valor de la sonda, por el valor de la TAC polimerasa, el equipo pues de PCR en tiempo real es mucho más especializado que el que utilizamos en RFLPs y eso pues hace que el costo del equipo sea un poco más alto. Entonces, como desventaja de la PCR en tiempo real, pues sería como el costo de esta técnica, ¿cierto? Sin embargo, pues resalto que pues gracias a una de las cosas que yo creo que buenas que nos ha dejado la pandemia es que esas técnicas de biología molecular se hicieron mucho más amplias y varios laboratorios tienen estas técnicas de manera más amplia. Igual también se han empezado a diseñar pruebas rápidas, mucho más más fácil que en otros tiempos atrás, ¿cierto? Entonces eso va a hacer que nosotros podamos hacer, por ejemplo, polimorfismo, detección de polimorfismos por técnicas como técnicas de antígenos o ELISA, ¿cierto? O pues, perdón, con ELISA no, pero sí con técnicas que sean mucho más rápida de lectura, ¿cierto? Entonces creo que eso es la puerta que nos ha abierto la pandemia desde el punto de vista molecular. Ha hecho que primero los conocimientos de las personas sobre cosas moleculares más básicas se hayan ampliado más, ¿cierto? Y también eso ha permitido pues que las técnicas moleculares tengan más visibilidad, tengan mayor aplicabilidad y pues los costos hayan bajado. No sé si seguimos con la parte de micronúcleos con la profe Lina o el doctor Guido que son expertos más en esa parte. No, yo le cedo la palabra al profe Guido, que él es Ah, muy bueno, bueno. experto. Bien, entonces yo vuelvo y hago de pronto así como otro paréntesis acá antes de hablar un poquito de las cosas técnicas. Y ya vimos todos estos procesos que se llevan allá detrás bueno, de la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo y tal vez en un laboratorio. Pero como nuestro panel es enfocado a lo que es la seguridad y salud laboral, entonces recordemos, hay nuevamente insumos que empiezan a hablar con esto. Lo dijo ahorita la doctora Lina. Este es uno de los primeros pasos que damos junto, y apoyo las palabras del profe Wilman también, que estamos haciendo para
hacer como un llamado a que, ¿por qué no?, los aseguradores o tal vez el mismo sistema de seguridad social y salud en Colombia empiece a implementar este tipo de monitoreo. Entonces, los insumos básicos vuelven y están allá en lo que llamamos los exámenes médicos ocupacionales. Recuerden, decreto 2346 del 2007, todavía vigente. Y por qué no en los mismos profesiogramas. Entonces, el profesiograma, recuerden, es un documento donde según el perfil del cargo, también me van a hacer ciertos exámenes que se requiera por la exposición que voy a tener. Entonces, ahora sí, para ir ahondando en lo que proponemos nosotros o consideramos, y no solo nosotros, sino la literatura internacional está realizando en este momento, están esas técnicas. Una de ellas es la técnica de micronúcleos. Entonces, el micronúcleo simplemente es un biomarcador que me da una orientación cuantificada de qué tanta, digamos, ADN rezagado o perezoso se quedó por allá en el citoplasma del linfocito y no se unió a ese núcleo donde debería estar. Y eso sucede porque él se rompe o se fragmenta antes de la división y queda por ahí, pues, flotando en el citoplasma. Entonces nosotros lo que hacemos ya en los laboratorios de genética o de citogenética más bien, es a través de coloraciones y a través de la toma de una muestra sanguínea con un cultivo celular y observados al microscopio de 100X, hacer una cuantificación de qué tantos de esos micronúcleos se encuentran en la persona que se expone. Esa técnica me sirve pues claramente para definir qué pasa en esos linfocitos con ese ADN que no se unió al núcleo. Y ya lo dijimos, la IAR nos dice, benceno, categoría 1, entonces blanco es, gallina lo pone, le puede dar cáncer y acá yo le entrego una cantidad de micronúcleos. Entonces fíjense lo interesante y cómo lo podemos llevar hacia la práctica. Y de pronto en 3 renglones lo acabo de decir sin tanto tecnicismo, pero porque sé que también tenemos en el auditorio ingenieros y profesionales de pronto que no son de las ciencias biomédicas, entonces nos costaría un poco más de trabajo entender. Pero es claramente a través de una muestra sanguínea hacer una incubación y detectar esa cantidad de micronúcleos que son un indicador de que ese señor o señora puede ser un candidato a alguna de esas enfermedades. Claramente el cáncer es multifactorial, pero acá debemos disminuir alguno de esos factores que puede ser un compuesto orgánico. Entonces, en la experiencia también encontramos que estas técnicas son un poco dispendiosas y largas de hacer, es decir, llevan casi que una semana en su proceso. Sin embargo, y dando a conocer también otra parte de mi estudio doctoral, encontramos que la técnica se puede acortar hasta 20 horas, es decir, casi que un día para dar un diagnóstico más rápido. Entonces, fijémonos que ya hay de pronto la posibilidad también de irlas acortando. Eso pues se traduce en lo que más le interesa allá al empresario, que es dinero. Entonces ya sabemos, va a haber menos tiempo del staff clínico, médico, va a haber menos tiempo de uso de reactivos, menos tiempo de electricidad, etcétera. Y eso pues lleva también a que podamos tener diagnósticos más acertados. ¿Qué se hace ahora o qué tenemos nosotros? Pues ya ven ustedes acá en este panel, tenemos 3 referentes nacionales, entonces está la doctora Tania, Lina y yo, que obviamente quien vaya a trabajar esta parte de micronúcleos, pues podemos también alinear o hacer esas colaboraciones, que es de lo que se trata estos acercamientos así académicos. Entonces esa era como mi intervención. Te doy la palabra, doctora Lina, si quieres ahondar un poquito más en detalle de las técnicas. Muchas gracias, profe Guido. No, solamente quería agregar algo para que a los asistentes les quede claro, y es que todos nosotros podemos tener una cantidad mínima de micronúcleos porque estamos expuestos a factores diariamente que no podemos manejar, pero hay un nivel que nosotros cuantificamos y consideramos mínimo, teniendo en cuenta la edad de la persona, el sexo, porque las mujeres tenemos más ADN que los hombres, obviamente. Entonces eso hace que el efecto sea mayor en mujeres, entonces hay que cuantificarlo también. Entonces nosotros miramos esos niveles y podemos comparar. Reportado en la literatura hay unos niveles mínimos. Uno espera que una persona normal esté entre 7 y 12 micronúcleos dependiendo de la edad, antes de los 45 años, como podrían estar la mayoría de las personas que estamos acá. Y cuando eso ocurre, si hay un nivel superior, entonces vemos que hay un efecto genotóxico y tenemos que determinar si es por esa exposición.
En los análisis que hemos hecho hasta ahora, en las muestras que hemos obtenido, vemos que algunas de esas personas tienen unos niveles elevados. Entonces, eso está hablando de una posible genotoxicidad por exposición a este benceno. Pero no me voy a adelantar, cuando tengamos los resultados que nos vuelvan a invitar y les Mejor. contamos completo cómo vamos Sí, yendo. sí. Eso. El otra técnica que estamos utilizando también es una técnica novedosa, es mucho más rápida, como decía el doctor, pues esta técnica es muy bonita, es muy específica y es sensible, pero es muy demorada. Entonces tenemos otra que es a través de una técnica que se llama citometría de flujo. Y nosotros, en vez de hacerlo en los linfocitos, lo hacemos en reticulocitos. Y en los reticulocitos podemos cuantificar cuánto ADN, como decía el profe Guido, está perezoso o está lejos del núcleo porque se perdió, ¿cierto? No falta quien se pierda en la vida, entonces ese ADN por esa exposición se quebró, se rompió, se fragmentó y se aleja del núcleo y forma un pequeño núcleo. Y es ahí donde nosotros detectamos esos daños y lo podemos cuantificar. Esta técnica sí se demora solamente de un día para otro y eso porque hay una fijación de las células, pero en el proceso son 2 horas nomás. Entonces es muy efectivo. Y como dice el profe, el que esté interesado, obviamente con muchísimo gusto le podemos pasar bibliografía, podemos hablar un poquito más a profundidad, pero en esencia es eso lo que estamos haciendo con estas personas que estamos evaluando a través de este biomonitoreo. Yo creo que dejo ahí para terminar con las conclusiones. Vale, muchas gracias, doctora. Hay una pregunta que hace alguno de las personas del auditorio y voy a leerla, que está muy interesante. Nos dicen, el cáncer constituye un grupo de enfermedades con grandes repercusiones sociales, económicas y emocionales. La carga creciente del cáncer en el perfil de salud de los colombianos amerita intervenciones oportunas, certeras y coordinadas para lograr el impacto esperado a nivel poblacional e individual sobre su incidencia, discapacidad, calidad de vida y mortalidad. Según el lineamiento del modelo para el control del cáncer, ¿cómo creen ustedes que incide la falta de regulación en las políticas públicas en salud frente a la creciente carga del cáncer en Colombia? No sé Pues Bien, si yo, quieres empezar o listo, Lina o bueno, empiezo yo. listo, pues yo tengo algo que decir con respecto a eso y es que las políticas tienen que, o sea, las políticas posiblemente existan, lo que tenemos que hacer es hacer cumplir esas políticas. Nosotros tenemos, bueno, el sistema de salud a veces tiene fallas y las fallas están principalmente en todo lo que tiene que en el proceso de obtención de los análisis de las personas, las citas médicas y eso hace que todo se alargue. Yo creo que es que trabajar más en eso. Con respecto a la salud ocupacional, me parece fundamental de que existan campañas de sensibilización a estas conductas. Por ejemplo, que hablamos de estilos saludables, que una persona no consuma cigarrillos si quiere trabajar en un ambiente como estos, que una persona que haga ejercicio, porque el ejercicio hace que metabolice más fácil estos compuestos, este tipo de cosas. Cuando yo hablo de un aumento acelerado, obviamente eso tiene mucho que ver con el componente emocional que mencionaba la persona que pregunta, y ese componente emocional también viene a ser parte de lo que nosotros llamamos un factor ambiental, ¿cierto? Pero de conducta. Entonces también, ¿no?, el hecho de que hayamos tenido una pandemia donde haya altos niveles de ansiedad y depresión, donde también tenemos eh, en el caso de nosotros, altos niveles de exposición por contaminación en ciudades grandes, como mencionaba Tania ahora, creo que también puede afectar. No sé, Tania, tú qué puedes decir. Bueno, la carga de cáncer ocupacional realmente en el cáncer, según las cifras de IAR, no sobrepasa el 20%, ¿cierto? También hay otros factores involucrados que tenemos que tener en cuenta en la parte del cáncer, que son muy importantes, que Lina también los mencionó, que son el estilo de vida, ¿cierto? Y factores infecciosos que también tienen una carga importante, que pues eso es un tema de otro, es otro tema de otro panel. Pero en general, lo que sí pasa en Colombia es que la legislatura de esa parte de salud ocupacional es reciente y tiene también mucho que ver con el ingreso de Colombia a la OECD, ¿cierto? Que uno de los requisitos es también regular esa parte. Lo que sí creo que hace falta por parte del gobierno es socializar más estas reglamentaciones, es penetrarlas más en la sociedad, en los empresarios, en los trabajadores, ¿cierto? Pero las guías ya han salido, solo han sido más que todo recientes, 2017 y 2018. Y también la invitación yo creo que es como para que hagamos
ciencia, ¿cierto? Para que hagamos investigación desde las empresas. Hay recursos del Estado que a veces se pierden simplemente porque no tienen participación empresarial o porque de pronto no hay como esa curiosidad. Entonces, yo sí le digo a la gente, a los empresarios, a las personas que están involucradas en salud ocupacional en la empresa, es busquemos o acerquémonos a la investigación, que le aporta no solo a mejorar la calidad de vida de los trabajadores, sino a ustedes como empresas también le mejora mucho el conocimiento de cómo ayudar a sus trabajadores, cómo mejorar la empresa, ¿cierto? Y cómo llegar a ser competencia internacional, porque muchos de los lineamientos que hay a nivel internacional para ingresar, para exportar productos, también requieren estas regulaciones, ¿cierto? El control, por ejemplo, de exposición a solventes orgánicos en las empresas, en los productos que se manejan. Entonces es muy importante que esto lo tengan en cuenta también, sobre todo para, como país, exportar productos y también mejorar la calidad de vida de los colombianos, sí, de los trabajadores. Sí, señora, doctora Tania, de acuerdo, muchas gracias. Doctor Guido. Bien, pues igual me uno a lo que dicen nuestros panelistas. Hay que, o añado yo, hay que pasar un poco de lo que es el discurso a la práctica. Entonces, cuando vayamos allá a la empresa, sin generar de pronto necesidades, sino más bien empecemos a decirle a la gente que esos datos que tiene le van a servir incluso para hacer ciencia, para sacar su propia estadística, para aterrizarlo a su propio contexto. Eso se logra, pues claramente cuando queremos compartir el conocimiento. Antes era que el conocimiento era de unos pocos, hoy en día es de quien lo quiera tener. Entonces, los que ya nos grabamos hace mucho tiempo, recordamos que un artículo, eso era casi que escondido, no nos lo prestaban ni lo podíamos de pronto fotocopiar ni nada. Hoy en día, fíjense, ese artículo que yo les comento de mi investigación es gratis, cualquiera lo puede descargar y leerlo cuantas veces quiera. Entonces, acá lo mismo. Tenemos que, digamos, ser muy abiertos con el conocimiento, no creer que es de solo unos pocos, sino por el contrario, esos datos que se ven en la empresa, empezarlos a generar también esa cultura de cambio con ellos y que eso sirva como para caracterizar su población y, ¿por qué no?, tomar decisiones con base a lo que están viviendo. Entonces, un poquito aterrizar esas políticas, ese contexto individual, creo que va a empezar mucho por ustedes, los futuros especialistas o profesionales en seguridad y salud en el trabajo, para empezar a generar esa cultura de cambio. Muchas gracias, doctor Guido. Profesor Wilman, creo que nos pasamos un poquito del tiempo establecido, pero, pero abordamos bastantes temas muy interesantes. No hay ningún problema. Entonces, vale, yo pienso que ya podemos ir cerrando la actividad. Entonces le cedo la palabra, profesor. No, de mi parte, pues darle las gracias a Gina, a Tania, a Guido, a ti, profe Enrique. Yo creo que fue una actividad bastante productiva esta horita y media que estuvimos hablando. Nos falta mucho por socializar, ¿sí? Muchos resultados todavía del proyecto. Luego tal vez hagamos una segunda parte, otro panel para socializar ya resultados concretos de las pruebas que hace la doctora Lina, la doctora Tania. Y bueno, esperamos contar con su participación cuando hagamos esta segunda parte. Muchísimas gracias a todos. De mi parte, invitarlos a que pasemos a la siguiente conferencia. Ahorita va a estar el doctor Antonio Galván Carriles de México, quien nos va a estar hablando sobre lo que es la seguridad y salud en el trabajo, condiciones de empleo, esa visión desde nuestro país hermano de México. Entonces, muchísimas gracias a todos. Ya en el chat les voy a dejar el link para que puedan ir pasando a la siguiente sesión. Muchas gracias. Bueno, Muchísimas gracias a muchas Muchas ustedes por la gracias a gracias. todos. invitación. Que estén muy Hasta bien. Que Hasta luego. estén bien. luego. Chao. Hasta Chao. luego.